Entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial, los artistas no encuentran nada que los inspire. La realidad les parece demasiado amarga como para retratarla. Surge así la idea de ir más allá, de adentrarse en el mundo de los sueños, el inconsciente, el azar. Nace el surrealismo. En 1918, tras 4 años de fuego y muerte en las trincheras, termina la Primera Guerra Mundial. Casi 10 millones de muertos, 6 millones de heridos, ciudades destruidas y poblaciones empobrecidas dejan a Europa al borde del colapso. Ante un escenario tan oscuro, los artistas no encuentran inspiración y deciden crear, a través del arte, una nueva realidad. Las estrategias habituales, las que se habían consagrado como las mejores estrategias para pensar la realidad, habían fracasado fuertemente. O sea, el racionalismo había visto su límite en lo que fue la Primera Guerra. Entonces el surrealismo aparece como un recurso, como intentando capitalizar distintos modos de pensar esta conflictiva realidad ante la que se encontraba el hombre contemporáneo. El surrealismo, más que un movimiento, es un modo de vida, un modo de pensar el mundo. En 1924, el escritor francés André Breton redacta el Manifiesto Surrealista. Allí condensa las ideas que surgen de la experimentación de poetas y de artistas de la época. El surrealismo se rebela contra el reinado de la lógica. Propone una búsqueda que trascienda los límites de la razón, liberando la imaginación de cualquier barrera estética o moral. En sus postulados tienen mucho peso las teorías de Sigmund Freud y sus estudios sobre el inconsciente. La voz de Freud, la voz de los poetas surrealistas, de Breton, de Apollinaire, de Artaud, la voz también de los artistas que empezaban a tratar de, encontrar otros modos de representar lo real. O sea que en este contexto de tensiones entre lo real y lo surreal es el lugar en donde me parece productivo pensar los modos en que los artistas latinoamericanos se apropiaron del surrealismo o de las propuestas surrealistas. En esos años, algunos artistas latinoamericanos terminan su formación en París, donde se nutren de la poesía de Paul Éluard, Guillaume Apollinaire y Antonin Artaud, las películas de Luis Buñuel o las obras de artistas plásticos como Joan Miró, Salvador Dalí, Max Ernst o Yves Tanguy. Así como el surrealismo europeo llama la atención de algunos artistas latinoamericanos, a los impulsores del movimiento en París les sorprende lo que ocurre en América. A mediados del 30 viajan a México, primero Artaud y luego Breton. Está la visita de Artaud a México,
a mediados de los años 30, y lo que esta visita impactó en su mirada, en su imagen del mundo, que hizo que Bretón fuera un par de años después a México y se deslumbrara ante esta realidad mexicana. Realidad que, por ser vista desde los ojos europeos, desde el eurocentrismo inevitable en un personaje como Bretón, era vista en su conjunto como surreal. La revista francesa Minotauro, especializada en temas relacionados con el arte, dedica en 1939 un número especial al viaje de André Breton a México. Lo interesante de este número de Minotauro es que incluye obra de Frida Kahlo, de Esteban Francés. O sea, incluye obra del viaje de Bretón a México. Y aquí incluye una cubierta hecha por Diego Rivera en clave surreal para Minotauro. En México, Bretón toma contacto con el muralista Diego Rivera y con su huésped, León Trotsky, uno de los líderes de la Revolución Rusa. El encuentro de Trotsky, Rivera y Bretón es clave, ¿no? Y es como uno de los hitos que anclan el surrealismo en México. Rivera, Trotsky y Bretón llevan a cabo un manifiesto de los artistas revolucionarios. En lo que André Breton está buscando es que los artistas tengan una conciencia de izquierda, pero que esta conciencia de izquierda no signifique que están supeditados al orden estalinista mundial. Sin exageración, podemos sostener que la civilización humana jamás como hoy se había visto amenazada por tantos peligros. Actualmente es toda la civilización mundial, en la unidad de su destino histórico, la que se tambalea ante la amenaza de fuerzas reaccionarias armadas con toda la técnica moderna. No pensamos solo en la guerra que se aproxima. Desde ahora, en tiempo de paz, la situación de la ciencia y el arte ha llegado a ser absolutamente intolerable. La oposición artística es hoy una de las fuerzas útilmente capaces de contribuir al descrédito y la ruina de los regímenes que embotan al mismo tiempo que el derecho de la clase explotada de aspirar a un mundo mejor, por la revolución, por la liberación definitiva del arte. Esta es la independencia del arte, lo que queremos. André Breton y Diego Rivera, México, 25 de julio de 1938. En México, los encuentros entre surrealistas tienen también como anfitriona a la esposa de Diego Rivera, la artista plástica Frida Kahlo. Frida Kahlo es probablemente la mujer artista más importante en la historia del arte universal. En su época, Frida Kahlo fue considerada una buena pintora, sin embargo, fue vinculada siempre a la figura del gran muralista Diego Rivera. En las pinturas de Frida Kahlo existe una dimensión de la cultura de México. No solo es una cultura que deviene de lo popular, también es una cultura culta sobre el siglo XIX. También le interesa la parte religiosa, cristiana, de algunos pasajes de la cultura popular mexicana. Y esto está incorporado en una iconografía en donde lo personal versa también con el drama social y el drama cultural de México. A los 16 años, Frida Kahlo queda postrada por un accidente.
A partir de allí, traslada la carga dramática de su vida a su obra. Se dedica principalmente al autorretrato, usando la pintura como una suerte de diario íntimo. Porque no es la biografía exacta de lo que le aconteció, sino la versión narrativa que ella desea dejar en cada uno de los cuadros y dibujos que produjo como artista. Este discurso autobiográfico, autorreferencial, que Frida elabora, está cimentada básicamente en dos razones. Uno, su validación como mujer creadora, con ideas propias y una personalidad al margen de Diego Rivera. Y dos, una pintura de carácter íntimo que reflejara su propia condición existencial. Las dos Fridas deben ser consideradas sin duda la obra maestra de Frida Kahlo. El cuadro es un manifiesto de todo lo que ella consideraba que era la pintura, y es un manifiesto de su condición como artista y como mujer. En la década de los 30, el surrealismo tiene un gran impulso en México y muchos artistas le dan su propia impronta. Sin embargo, no alcanza la dimensión que originalmente esperaba Breton. La presencia de Breton en México surtió probablemente menos influencia de lo que los europeos podrían imaginarse. Las razones son varias. La cultura de México era una cultura cosmopolita desde principios del siglo XX. Por lo tanto, el surrealismo como fenómeno literario, como postura ante la vida y sin duda como tendencia estética en cuanto a la pintura se refiere, era ya bien conocido en México desde los años 20. Así que cuando André Breton viene a México, México no descubrió al surrealismo, sino que se reencontró con el padre del surrealismo. Y esto es lo que la mirada etnocéntrica de Breton ve como parte surreal del mundo mexicano, ¿no? Cuando desde el mundo mexicano es parte de su realidad cotidiana, el culto a la muerte, bueno, todos estos rituales. La cultura mexicana es un campo fértil para el surrealismo. Sus ritos ancestrales y su visión mágica de la vida y el culto a la muerte coinciden en muchos aspectos con el imaginario de los surrealistas europeos. Más allá de diferencias políticas y personales, el surrealismo mexicano deja una gran cantidad de obras fundamentales en la historia del arte latinoamericano. En 1938, el surrealismo llega a México de la mano de André Breton y de la relación que entabla con Diego Rivera y con Frida Kahlo. En el resto de América Latina, otros artistas trabajan con las mismas ideas, trayendo desde Europa las novedades del surrealismo. En Cuba, uno de los artistas que se une a los surrealistas es Wilfredo Lam. Se forma en su país y luego pasa algunos años en España y en Francia, donde conoce artistas como Picasso, Miró, Léger y Matisse. En 1942, Wilfredo Lam regresa a Cuba y pinta obras en las que integra sus ideas surrealistas con la cultura africana. Wilfredo Lam es emblemático en el arte cubano y yo creo que en el arte universal, porque
Su obra es una síntesis de varias culturas, de varias influencias notables y de varias herencias notables en cualquier cultura. En primer lugar, la cultura europea, que nosotros somos, desde el idioma que hablamos, bueno, hasta todo nuestro comportamiento, nuestra arquitectura, todo viene de Europa, de España o de cualquier otro país, no importa. Hace esa síntesis de la cultura europea, de esa influencia europea que tenemos, de la herencia africana, que se concretó en Cuba con la llegada masiva de miles, de cientos de miles de esclavos a lo largo de 3 siglos, y en alguna medida de su cultura asiática, heredada por su padre y por el medio en el cual él vivió. Lang va a propiciar por primera vez el rescate de las raíces negras de la cultura cubana a su más alto nivel. Anteriormente se había trabajado temas vinculados con el negro durante los años 30 por otras figuras del vanguardismo cubano, pero era más bien un tratamiento que iba entre lo costumbrista y lo vernáculo, pero que no trascendía, no iba más allá, no iba a las esencias, a las raíces. Él redescubre la naturaleza americana y caribeña en Martinica, en República Dominicana, en Haití, y después entonces en Cuba, en los patios cubanos, en esta frondosidad y en esta locura vegetal que hay en algunas zonas de nuestro continente, en nuestras islas. Entonces imagínate, todo eso es un melange, o como decimos nosotros, un ajiaco o un puchero, como llaman en otros países, una sopa demasiado fuerte, ¿no? Él ubica determinados elementos de la cultura africana, determinados íconos como los eleguá, los famosos diablillos, o utiliza la herradura del caballo, utiliza los testículos, ciertas partes del cuerpo que tienen que ver mucho con las negras, con los negros, que no se da en la raza blanca, por ejemplo. Y Lang llevó a primer plano ciertas condiciones físicas de los negros y de la cultura negra como ciertos elementos icónicos de esas culturas. Pese a esa pasión, esa energía, esa fuerza que transmite en sus obras, él siempre tuvo un equilibrio extraordinario. Y se ven en sus cuadros, algunos medio abstractos quizás, o en sus composiciones, ¿no?, que son de un equilibrio formal, estructural, en cuanto a color, extraordinario. Pero esa conciliación entre lo oculto y lo popular, que Lang lleva a su más elevado grado de refinamiento, es lo que lo convierte a él en un hito del arte contemporáneo, del arte moderno y contemporáneo del siglo XX. Al sur del continente también hay artistas que captan las ideas del surrealismo y las desarrollan en sus obras. El chileno Roberto Mata llega a París en 1933 para estudiar arquitectura con Le Corbusier. En esos años conoce al poeta Federico García Lorca, a Breton y a artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso y René Magritte. El profesor Milan Ilevic, director del Museo de Bellas Artes de Santiago, recorre la sala dedicada a Roberto Mata. Sin duda que la figura de Roberto Mata es internacional. Él dejó nuestro país muy joven, estudió arquitectura en Chile, actividad que nunca ejerció, y se fue a Europa. Entró en contacto sobre todo con Breton, de ahí su ligazón con el grupo surrealista, y luego inicia ya una trayectoria muy autónoma que lo lleva a ser un artista
muy especial. En algunas de sus obras, Roberto Mata explora los efectos del humo de una vela sobre la superficie de la tela, una técnica a la que denomina fumage. Siempre está pensando en lo que él llama, y es un neologismo, el sersaje. Él dice, yo no hago paisajes, porque el paisaje es una descripción o una imagen de la tierra, del campo. Yo lo que hago son sersajes. Yo trato de descubrir cómo es el ser humano. Pero ustedes dirán, bueno, pero aquí no hay ningún ser humano en esta obra. Efectivamente, la idea de él no es hacer lo que ya se ha hecho, mostrar visiblemente los cuerpos, sino que meterse en la interioridad, en la clandestinidad, en lo que no se ve. Y preguntarse entonces, ¿qué es lo que ocurre con el hombre, y la mujer, por cierto, frente a los comportamientos humanos? Lo interesante en Mata es que él es alusivo, metafórico. No nos dice exactamente lo que está ocurriendo. Y es tarea nuestra el ingresar a esta propuesta visual que ciertamente nos puede desconcertar y lo más probable que nos coloque con un gran signo de interrogación. En Argentina, varios artistas retoman las ideas del surrealismo europeo. Uno de los principales exponentes es Antonio Berni. El regreso de Antonio Berni de su estancia, de su viaje a Europa en el 30, lo coloca como un artista que, ya esto lo muestra la exhibición de obras que él hace en Buenos Aires, como un artista que estaba en posesión de los recursos del surrealismo, y no es difícil imaginar a Berni participando de los debates de los surrealistas en algún café de París. En 1932, Antonio Berni expone en Buenos Aires las obras que desarrolla a partir de su contacto con el surrealismo. Esta es la primera exposición surrealista de Argentina. En La muerte acecha en cada esquina, Berni representa plásticamente varias consignas del manifiesto surrealista de Breton. Un movimiento, una agrupación que, si bien surge en Europa de la mano de la literatura, enseguida tiene una contrapartida pictórica, una contrapartida plástica, y en este caso Antonio Berni, en un viaje a Europa, se contacta con los surrealistas europeos, y no solamente en Europa, sino en su regreso está planteando este tipo de pinturas. La siesta y su sueño nos ponen en una situación de espacios, el mar, un castillo, espacios y objetos aparentemente incongruentes. No parece haber un sentido, sino el sentido que a veces tienen los sueños, esa lógica que tiene el inconsciente. Así como sucede en México con Frida Kahlo, en Argentina también surge la figura de una artista mujer. Raquel Forner relaciona su obra con ideas políticas. Sus primeros trabajos son ilustraciones para una revista antifascista llamada Unidad.
En este contexto se estalla la Guerra Civil Española y es aquello que impacta fuertemente en artistas como Raquel Forner, que empiezan a desarrollar con intensidad a partir del 38 una serie de obras dedicadas exclusivamente al drama de la Guerra Civil. Una perspectiva, digamos, de lo surreal o de la necesidad de representar esta realidad se cruza con la necesidad de dar cuenta de un mundo en estallido como es el de los años 30, donde los fascismos están en creciente avance. En la misma época, el pintor argentino Juan Valle Planas desarrolla la técnica del collage y un tipo de dibujo basado en la improvisación, al que llama automático. Nuevamente el vínculo con el surrealismo lo podemos conectar con este título, ¿no? El hecho de lo paranoico, que incluso muy trabajado como método por artistas europeos como Salvador Dalí. El hecho de tomar elementos de la realidad, deformarlos, pasarlos por un tamiz de ensoñación inconsciente. Podemos reconocer el cuerpo humano, aunque degradado, podemos reconocer formas de la realidad, formas de la naturaleza, pero al mismo tiempo toda la escena se nos presenta como enigmática, como en algún punto difícil de comprender desde su conexión con la realidad. La propuesta de Valle Planas aparece ya más ligada a esto y al automatismo psíquico con la serie de radiografías paranoicas, un conjunto de obras que, si bien puede tener esta lectura automática y de un trabajo muy ligado a lo onírico, también es posible hacer de ella una lectura que la vincula fuertemente con el drama contemporáneo, la presencia de calaveras, de cadáveres, de fragmentos, de ahorcados. Dentro de estos conjuntos de las radiografías paranoicas no es, creo que no es aleatoria, sino que hay que leerla en clave también política. Aunque sus integrantes comparten fuentes de inspiración e ideales políticos, el movimiento surrealista no se muestra como una estructura sólida ni en Europa ni en América. Incluso, muchos de sus artistas más representativos prefieren esquivar el rótulo de surrealista. Más allá de si los artistas, tanto Raquel Forner como Frida Kahlo, se han proclamado como parte del movimiento o no, que no es el caso. De hecho, en el caso de Frida Kahlo, fuertemente ha escrito en su diario que ella no era surrealista. No se trata de poder meterlos adentro de un movimiento, sino de pensarlos como aquellos artistas que se sirven de estos recursos como estrategias visuales, que es lo que creo que se puede ver en la obra de Raquel, en esta misma inclusive, esta inclusión de esta sobredimensión de las manos, que salen de estos fragmentos, de esta ruina, de este clima de cielo después del bombardeo, de esta desproporción de elementos, de estos juegos de planos en donde la superficie se avanza sobre el primer plano. Bueno, son todos recursos que vienen de estas imágenes de una realidad que está alienada, y estas composiciones también dan muestra de esta alienación de lo real. El surrealismo surge en Europa como respuesta al panorama desolador que deja la Primera Guerra Mundial. En América,
descubre nuevos universos oníricos donde desarrollarse. En todos, el surrealismo aparece como un movimiento de pura imaginación, experimentación y libertad para crear. Trabalhar num gulag. É estranho pensar que evidências invisíveis como esta possam contribuir